Bueno, pretendí darle una lectura completa a este artículo escrito por este gran filósofo, un escritor contemporáneo, una de las mentes más brillantes en los campos académicos e intelectuales. Obviamente desde su visión, esa fusión entre los conocimientos que él tiene desde Asia y Europa, pero hace un reflejo de lo que se piensa mayormente en las academias, en la intelectualidad, en las personas que usan más la razón y obviamente su poder adquisitivo. No tienen la realidad de la calle, de vivir en la esquina, de conocer lo que es el desparpajo de una sociedad donde muchos y millones realmente sufrimos y vemos las injusticias, los abusos. Ellos sí están dentro de un pedestal, no obstante aquí hay que rescatar cosas buenas y señales. ¿En qué sentido? En primer lugar, no quiero entrar en detalles si fue creado o no fue creado, pero sí en que el reflejo y el resultado de esta pandemia mundial tiene ganadores y tiene claros ganadores. Y uno de los ganadores son los sistemas, en este caso el sistema capitalista, neoliberal, pero también ese sistema dictatorial de control, de perder tu libertad personal, entregando tu libertad y tus datos informáticos, de transitar, de escáner facial. Entonces, estos desgraciados, estos malditos, estos seres oscuros, van a hacer esa fusión donde la política será prácticamente un estado policial digitalizado, tecnócratas que estarán a cargo de mantener registro, ocupando escáner, revisando tus comentarios, viendo dónde te transita. Un control absoluto impulsado por el miedo, por la seguridad. Y no solo ahora en el virus, también vimos casos, por ejemplo, de secuestro. Eh, el sistema te pone miedo, te vende un producto para que tú después lo compres. Es decir, ellos te ofrecen ahora el terror de la enfermedad, el terror de la delincuencia cuando están en campañas políticas, los asaltos. Entonces, ¿qué? Yo les traigo seguridad, quiero más policías, quiero más restricciones. Y la misma gente, que en muchos casos es ignorante, es estúpida, es imbécil, en Chile se puede decir también son hueones, que dicen queremos más militares, queremos más policías, queremos queremos que ustedes, porque se consideran medios imbéciles, queremos que ustedes nos salven. Sí, entrego mi libertad, tengan mi información, ahí está, soy pobrecito y desvalido. Entonces, estos tipos que se aprovechan de este miedo, y no estoy diciendo que sea tan injustificado, la vida esencialmente, como decía el Buda, es sufrimiento. No quiero entrar a hablar un poco de lo que es la religión, la filosofía, pero sí el vivir. Todos los días existen los riesgos, la impermanencia, todo va cambiando también. Pero acá hay un control, acá hay una mente maestra que está a través del mundo manejando estos hilos. Entonces, hoy pasó lo que antes nosotros, pocos que leemos, que entendemos, que conversamos, que estamos un poco más despiertos, sabíamos que iba a pasar, que iba a llegar a esto. A tratar de hacer un control absoluto y manejar los hilos a través de un sistema donde ya cada vez los países, los políticos corruptos, miembros de logias, miembros de organizaciones criminales de terno y corbata, entregaron, ¿no es cierto?, todo lo que juraron de defender a su pueblo, a la ciudadanía, no solo ahora, a través de la historia, entregan y ganan ahora quienes, las transnacionales, las grandes corporaciones. Todas estas empresas, estas esferas militares que tienen el control, porque el negocio armamentista se incrementa. De hecho, van a venir más protestas sociales en todos los países del mundo, van a haber más revueltas y obviamente va a haber mucho más represión, mucho más control militar, muchas más cárceles, van a poner leyes cada vez peores, incluso hasta absurdas, pero en su forma de controlar, porque este plan ya mostraron, ya desvelaron que ellos quieren el control y lo quieren pronto.
Entonces va a haber más restricción política. La otra esfera es la de las religiones. Independiente de la religión que ustedes digan o profesen, esos tipos que se ponen en la jerarquía son unos amantes al poder, al ego, al dinero. Ellos les gustan los grandes placeres, los grandes banquetes, y hablan sobre los pobres, y hablan sobre ser buenos prójimos, pero por dentro son unos imbéciles sin vergüenza. En muchos casos hay pedofilia, hay, hay personas que son abusadores, mentirosos, hacen actividades que están absolutamente en contra de lo que ellos profesan. Entonces, la esfera religiosa, militar, económica, donde las transnacionales van a tener cada día más poder, las leyes de todos los países del mundo, estos tratados de libre comercio, no lo hacen en beneficio de nosotros, los seres humanos que andamos por las calles, no, lo hacen a favor de las transnacionales, de los dueños, de los empresarios, de estas pocas familias que controlan mucho. Nosotros somos millones, pero estamos subyugados ante un poco de personas que controlan estas esferas, como por ejemplo la económica, donde ya las leyes nacionales están por debajo de todo este poder transnacional. Imagínate lo que han ganado y que han generado los medios de comunicación estos días, el internet, los canales de televisión, los artículos de aseo, los artículos médicos, los insumos. Es más, acá por ejemplo en Chile arrendaron, no teniendo la necesidad de arrendar, un lugar que se llama el Espacio Riesgo por millones de pesos diarios, porque en este gobierno corrupto en ese concepto, o inoperante en el concepto que usted quiera, gobernados por imbéciles o por gente maligna, como usted quiera pensar que son, pero los hechos son claros. Hacen malas gestiones, probablemente hacen malas gestiones al fin, conscientes de ello, salen en la televisión, imponen estos tipos de toque de queda, saquemos más militares, queremos más miedo, la gente llena los supermercados. Entonces tenemos la esfera militar, económica, política, religiosa, de los medios de comunicación que ayudan a fomentar toda esta mentira, que en la televisión han desfilado los políticos, los mismos políticos que hace un tiempo todo el mundo los quería sacar, que los odiaba. Hoy ellos nos dan las soluciones y nos dicen tenemos que cuidarnos, tienen que hacerle caso a la autoridad, y se ponen todos los canales diciendo todo lo mismo, repitiendo, y los pocos borregos que siguen viendo televisión siguen anestesiados, siguen dormidos con todas sus mentiras. También las farmacéuticas cuentan otra parte de este poder que tienen para implantar luego y decir que el mundo es una comunidad, pero sujeto a las decisiones que ellos quieran. En ese caso, Bull-Chulhan tiene razón. El capitalismo se fortalece, también se fortalece la política dictatorial en cuanto a la restricción de las libertades que tiene el sistema chino. Y importante considerar que en ciertos casos sacar militares y cerrar fronteras es una estupidez, pero no necesariamente es una estupidez que ellos no la consideren, sino que al fin y al cabo probablemente estas sean pequeños ensayos para lo que viene en el futuro. No hay que asustarse, no hay que tener miedo. Si hay que morir, se muere. Si hay que vivir, hay que saber vivir. Realmente estamos viviendo momentos cruciales, importantes. Hay que tener la calma, la tranquilidad, quererse entre los pocos que estemos a nuestro alrededor, desconectarse de la televisión, de sus mentiras. Si pueden leer, si pueden informarse. Es bueno también salir un poco de todos estos temas y ver que hay cosas más importantes. Acá hay un negocio, paralizaron un mundo. Las empresas se pusieron de acuerdo, los políticos se pusieron de acuerdo. Ellos ya tienen las soluciones que quieren implementar. Es el control. Ya tienen casi todo, pero aún así quieren más. Son cómplices los medios de televisión, esos rostros visibles, los periodistas, los que trabajan en los bancos, los que trabajan en estas transnacionales, todas estas personas sí son cómplices. Y si por ejemplo usted hoy está escuchando y llegó a esto, que ya va en varios minutos, sí tiene la oportunidad de cambiar. Su pasado no lo podrá cambiar, pero su momento ahora, su presente, podrá tomar decisiones. Quizás en un tiempo corto
se va a incrementar este tipo de restricciones, se van a normalizar y probablemente las mismas personas pidan esto. Para cerrar y finalizar, hoy se vio que el gobierno de Estados Unidos pidió por la captura de información del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, 15 millones de dólares. Lo acusan de ser relacionado al narcotráfico. Entonces, estas cosas que están pasando, que acusar a un presidente, ¿cierto? Por un estado de ser narcotráfico, de estar en una organización criminal, sin tener todas las bases, todos los argumentos necesarios o demostrarlo, es porque ellos ya tienen todas las decisiones y las consecuencias de lo que quieren y no van a quedar tranquilos hasta que lo hagan. Por ejemplo, cuando hicieron la guerra en Irak, donde lo acusaron de tener, ¿no es cierto?, armas de destrucción masiva, y acusaron, y la ONU les dijo que no, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad dijo que no, igual este país los bombardeó, atacó, responsables de muertos, de niños, de abuelos, de personas que no son militares, y mataron, asesinaron, destruyeron, violaron, robaron, donde todo el mundo pudo observarlo y nadie hizo absolutamente nada. Probablemente en poco tiempo le toque a Venezuela y le toquen a muchos otros países que no necesariamente estén tan de acuerdo con estas implementaciones del nuevo orden mundial que tanto quieren. Los pocos que quieran resistir, porque al final van a ser muy pocos, bienvenidos y pronto podremos ver y otros temas conversarlo. Los que crean que esto es una locura, bueno, las noticias están ahí, la información está, existen bibliotecas digitales, existen documentaciones a través de documentales audiovisual, información. La historia oficial es muy fácil, es muy simple, pero ¿qué llevó a que se produzcan esos actos? Vienen ahí, en ese sentido, lo que se llaman teorías conspirativas, pero no teorías conspirativas de locos, de enfermos mentales, de gente que cree solo en ciencia ficción. No. Ahí hay argumentos, hay razones de pesos de fondo donde pequeñas organizaciones o grupos de personas manejan los hilos del mundo. Porque hay que considerar que estas personas no creen en su patria, porque para ellos las patrias son instrumentos desechables nomás. Pasan de un lado a otro. Ellos se tienen fidelidad entre ellos, entre su propia familia y en su concepto religioso oscuro que tendrán. Ellos sí están de acuerdo con ellos. Ellos no son parte ni del pueblo, ni un país, ni un continente, ni una raza. Ellos nos tratan como esclavos. Y ahora están mostrando los dientes. Un abrazo, un cariño, nos vemos. Algunas palabras del filósofo Byung-Chul Han, emitidas en el diario El País esta semana, y se titula La emergencia viral y el mundo de mañana. Este filósofo surcoreano escribe desde Berlín y habla sobre el coronavirus. Está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer, Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se registran 108 casos y en Hong Kong 193. En Alemania, por el contrario, tras un periodo de tiempo mucho más breve, hay ya 15.320 casos confirmados. Y en España, casi 20.000. Datos del 20 de marzo. También en Corea del Sur ha superado ya la peor fase. Lo mismo que Japón. Incluso China, el país de origen de la pandemia, ya la tiene bastante controlada. Pero ni en Taiwán ni en Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa, ni se han cerrado las tiendas y los restaurantes. Entre tanto, ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa. Chinos y coreanos quieren regresar a sus países porque ahí se mantienen más seguros. Los precios de los vuelos se han multiplicado. Ya apenas se puede conseguir billetes de vuelo para China o Corea. Europa está fracasando, las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobreactuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. ¿Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía? ¿El soberano es quien decide sobre el estado de excepción? ¿El soberano quien cierra fronteras?
Pero eso es una güera exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucho más ayuda cooperar intensamente dentro de la eurozona que cerrar las fronteras a lo loco. Entre tanto, también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros, un acto totalmente absurdo, en vista del hecho de que Europa es precisamente a donde nadie quiere venir. Como mucho sería más sensato decretar la prohibición de salida de europeos para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa en estos momentos es el epicentro de la pandemia. Las ventajas de Asia. En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia? Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural, el confucianismo. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Y no solo en China, sino también en Corea o Japón. La vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo, para enfrentar el virus, los asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el Big Data podrían encerrarse un potencial enorme para defender de la pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el Big Data salva vidas humanas. La conciencia crítica ante la vigilancia digital en Asia es prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de protección de datos, incluso en estados liberales como Japón y Corea, nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para recopilar datos. Entre tanto, China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que permite una valoración o una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado consecuentemente en su conducta social. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a la observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos en las redes sociales, le quitan puntos. Entonces la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por internet alimentos sanos o lee el periódico afines al régimen le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos obtiene un visado de viajes o créditos baratos. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de puntos podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre proveedores de internet y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término de esfera privada. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia. Muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en los rostros. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín, es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe que iba sentado en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena, un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizás incluso le imprima una multa y le deje caer volando, quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a la que por lo visto no se ofrece resistencia en China. Ni en China ni en los otros estados asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón, existe una coincidencia crítica entre la vigilancia digital o el Big Data. La digitalización directamente les embriaga. Eso obedece también a un motivo cultural. En Asia impera el colectivismo. No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia. Al parecer, el Big Data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos momentos se están efectuando en Europa.
Sin embargo, a causa de la protección de datos no es posible en Europa un combate digital del virus comparable al asiático. Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe, por tanto, dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, a dónde me dirijo. Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar de sangre. Una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las personas. En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose solo en datos técnicos. Basándose únicamente en el análisis de macrodatos, averiguan quiénes son potencialmente infectados, quienes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. También por cuanto respecta a la pandemia del futuro de esta digitalización. A la vista de la epidemia quizás deberían redefinir incluso la soberanía. ¿Es soberano quien dispone de datos cuando en Europa proclama el estado de alarma o cierre fronteras? ¿Sigue aferrados a viejos modelos de soberanía? No solo en China, sino también en otros países asiáticos, la vigilancia digital se emplea a fondo de contener la epidemia. En Taiwán, el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un mensaje de texto a su celular para localizar a las personas que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde habían personas contagiadas. En una fase muy temprana, Taiwán empleó una conexión de diversos datos para localizar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran hecho. Quien se aproxima en Corea a un edificio en el que ha estado un infectado recibe a través de Corona App una señal de alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados están registrados en una aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de datos ni la esfera de privada. En todos los edificios de Corea hay instaladas cámaras de vigilancia en cada piso, en cada oficina, en cada tienda. Es prácticamente imposible moverse en los espacios públicos sin ser filmado por una cámara de video. Con los datos de teléfono móvil de material filmado por video se puede crear un perfil de movimiento completo de un infectado. Se publican los movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se destapen amoríos secretos. En la oficina del ministro surcoreano hay unas personas llamadas tracker que día y noche no hacen otra cosa que mirar el material filmado por videos para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que han tenido contacto con ellos. Una diferencia llamativa entre Asia y Europa, sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente nadie que vaya por ahí sin mascarillas respiratorias, especialmente capaces de filtrar el aire del virus. No son las habituales mascarillas quirúrgicas, sino unas mascarillas protectoras especiales con filtro que también llevan los médicos que tratan a los infectados. Durante las últimas semanas el tema prioritario en Corea era el suministro de mascarillas para la población. Delante de las farmacias se forman colas enormes. Los políticos eran valorados en función de la rapidez con la que la suministraban a toda la población. Se construyeron a toda prisa 9 máquinas para su fabricación. De momento parece que el suministro funciona bien. Hay incluso una aplicación que informa en qué farmacias cercanas se pueden conseguir aún mascarillas. Creo que las mascarillas protectoras de las que se han suministrado en Asia a toda la población han contribuido de forma decisiva en contener la epidemia. Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus apariciones públicas solo con mascarillas protectoras. También el presidente coreano las lleva para dar ejemplo. Incluso en las conferencias de prensa. En Corea lo ponen verde a uno si no llevan mascarilla. Por el contrario, en Europa se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las mascarillas protectoras? Pero hay que cambiarse de mascarilla con suficiente frecuencia, porque cuando se humedecen pierden su función filtrante. No obstante, los coreanos ya han desarrollado una mascarilla para el coronavirus, hecha de nanofiltros que incluso se puede lavar. Se dice que puede proteger a las personas del virus durante un mes. En realidad es muy buena solución mientras no haya vacuna ni medicamento. En Europa, por el contrario, incluso los médicos tienen que viajar a Rusia para conseguirlas. Macron ha mandado a confiscar mascarillas para distribuirlas entre el personal sanitario. Pero lo que recibieron luego fueron mascarillas normales sin filtro, con la indicación de que bastarían para proteger del coronavirus, lo cual es mentira. Europa está fracasando. ¿De qué sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante las horas de punta? ¿Cómo guardar ahí la distancia necesaria? Hasta los supermercados resulta casi imposible la situación. Así las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas humanas. En esta están surgiendo una sociedad de dos clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo. Incluso las mascarillas normales servirían de mucho si las llevaran los infectados. ¿Por qué entonces no lanzarían
los virus afuera? En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que llevan, pero son asiáticos. Mis paisanos residentes en Europa se quejan de que los miran con extrañeza cuando los llevan. Tras todo esto hay una diferencia cultural. En Europa impera el individualismo que atrae aparejada la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos que van enmascarados son los criminales, pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado tanto a ver personas enmascaradas que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a mí me gustaría llevar mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran. En el pasado la fabricación de mascarillas, igual que los tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir mascarillas. En Europa ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan aglomerando en los autobuses o los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, la prohibición para salir de casa, lógicamente, no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar la distancia necesaria en los autobuses o en el metro en la hora punta? Y una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la convivencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos, como mascarillas protectoras, productos medicinales y farmacéuticos. A pesar de todo el riesgo que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia del coronavirus es desproporcionado. Ni siquiera la gripe española, que fue mucho más letal, tuvo efectos tan devastadores sobre la economía. ¿A qué se debe en realidad esto? ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de una guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante el regreso del enemigo? La gripe española se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial. En aquel momento todo el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo. Pero hoy vivimos en una sociedad totalmente distinta. En realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo. Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente 10 años sostuve en mi ensayo La sociedad del cansancio la tesis de que vivimos en una época en la que se ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la Guerra Fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracterizaba por vivir rodeada de fronteras y de vallas. ¿Qué impide la circulación acelerada de mercancías y de capital? La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar la vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas que hoy se propagan en todos los ámbitos vitales eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitante, permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la optimización en la sociedad del rendimiento. Uno guerrea sobre todo contra sí mismo. Umbrales inmunológicos y cierre de fronteras. Pues bien, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global, irrumpe de pronto el virus. Lleno de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto, ya no a guerrearnos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social, incluso global, al nuevo enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la positividad, y ahora el virus se percibe como un terror permanente. Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece y que también puede ser resuelta dolorosa. La digitalización, toda cultura del me gusta, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época postfáctica de las fake news, noticias falsas o deepfakes, surge una apatía hacia la realidad. Así pues, así que un virus real y no un virus de ordenador
el que nos causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar de forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad. La reacción pánica de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya no es inherente a ellos. Las convulsiones extremas de la economía mundial hacen que sea muy vulnerable a pesar de la curva constantemente creciente del índice bursátil. La arriesgada política monetaria de los bancos emisores han generado en los últimos años un pánico reprimido que estaban aguardando el estallido. Probablemente el virus no sea más que una pequeña gota que ha colmado el vaso. Lo que se refleja en el pánico del mercado financiero no es tanto el miedo al virus, cuanto al miedo a sí mismo. El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizá el virus solo sea un preludio de un crash mucho mayor. Zizek afirma que el virus ha sentado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Zizek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podría vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún más con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Occidente el estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Noam Klein, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causaron conmociones. En lo que se sucedió en Corea o en Grecia, ojalá tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegase a suceder eso, como teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. El virus no vencerá el capitalismo. La revolución viral no llega a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno se preocupa solo de la propia supervivencia. La solidaridad consiste en guardar distancias mutuas, no en una solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razones, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y a nuestro bello planeta. Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que imparte clases en la Universidad de las Artes de Berlín, autor entre otras obras de La Sociedad del Cansancio. Publicó hace un año Loa a la Tierra. Esta traducción fue realizada por Alberto Siria, como indicaba anteriormente, del diario El País.